En el suroeste de España se encuentra una ciudad pequeña de nombre Almansa. Pertenece a la provincia de Albacete en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Según Arteguías, una página de internet, el lugar se destaca por su buen vino, su industria de calzado y sus festividades de moros y cristianos. La urbe posee obras arquitectónicas monumentales que fueron declaradas conjuntos históricos artísticos, como lo serían su castillo fortaleza de origen árabe, que es uno de los mejores conservados de toda España, y el palacio renacentista de los condes de Cirat, que es la sede actual del ayuntamiento. Como hechos históricos importantes podríamos citar la batalla de Almansa en 1707, durante la Guerra de Sucesión Española entre los partidarios de los Borbones y de los Austrias, y la elevación de la antigua villa al rango de ciudad en 1778. Para los que no somos de España, es muy probable que ignoremos completamente la existencia de esta ciudad. Sin embargo, en los últimos años, gracias al boom de Internet, a varios podcasts y videos, Almansa ha comenzado a ser famosa debido a un terrible asesinato ritual sucedido en la última década del siglo XX. El caso es conocido como el exorcismo de Almansa. Debido a lo impactante que fue, causó un revuelo en la península. La cobertura mediática provocó que los medios amarillistas quisieran ganar la nota sin importarles nada. Muchas de las noticias están plagadas de exageraciones y en algunos puntos llegan a ser meras invenciones, por lo que ante lo vasto de las versiones, es necesario que cada fuente se lea y analice con sumo cuidado. Dicho esto, pasemos al panorama general. Almansa era una ciudad próspera, donde la mayoría de su población se dedicaba a la industria de la zapatería, ya fuera como trabajadores en una fábrica o como comerciantes en tiendas. Sin embargo, durante los años 80, surgió un fenómeno que se expandió rápidamente por las zonas rurales de la ultracatólica España, la fe en los curanderos. La superstición se arraigó fácilmente en la población, la cual sin ningún empacho alternó su credo con estos personajes que aseveraban tener poderes cuasi divinos. La pequeña urbe fue un gran semillero de estos personajes. En este tiempo contaba con una población aproximada de 22.000 habitantes, de los cuales alrededor de 400 eran curanderos. Se volvieron tan famosos que no solo los habitantes de la ciudad requerían de sus servicios, sino que personas de los pueblos cercanos viajaban para ser atendidos. Estos curalotodos, como a veces se les llamaba, llevaban a cabo su labor a través de la imposición de las manos, rezos, encendido de velas, ritos, cánticos, imposición de objetos religiosos y la elaboración de brebajes con una infinidad de hierbas. Es más, algunos de ellos aseguraban ser capaces de ver el futuro. Uno de los más célebres fue Enrique el de Villena, un hombre que trabajaba en la fábrica de zapatos y que de pronto descubrió que tenía un don. Por ello, abandonó su empleo en la factoría y se dedicó a sanar personas. Muchísima gente empezó a acercarse a él. Entre ellas, había una mujer de nombre Rosa González Fito, nacida el 5 de enero de 1954. Era una fiel devota a Villena, y al comenzar a interactuar más, Enrique le afirmó que ella también tenía el don de la curación y procedió a hacerla su discípula. El tiempo voló y llegó el año de 1990. Rosa había sabido aprovechar la reputación de su maestro y para ese momento, hay que decirlo, tenía una gran vida, como la de la mayoría de los sanadores de Almansa. Contaba con apenas 36 años, era una de las curanderas más famosas y buscadas de Almansa. La gente se refería a ella como la hermana de la luz, la sanadora o la miradora. Estaba casada con un hombre llamado Jesús Fernández Pina. Criaban a su única hija de 11 años, Rosa María Fernández González, que en muchos relatos se le omite el apellido de su padre. Las fuentes describían a la pequeña como una niña educada, encantadora, respetuosa y alegre. Juan Ignacio Blanco, redactor y director del semanario El Caso, y quien se trasladó a la zona cuando todo sucedió, afirma que a Rosa le iba tan bien el negocio que hizo que su marido abandonase su trabajo y se dedicase a vigilar la sala de espera que tenían habilitada en la parte baja de la vivienda. Además, llevaba la agenda y cobraba a la gente que llegaba a consulta. La casa se encontraba en el número 4 de la calle Valencia, y las sesiones de sanación tenían lugar en la planta alta. A pesar de que la mujer no contaba con una educación académica, sabía todo lo relacionado con su oficio. Recolectaba plantas por el campo, elaboraba sus infusiones, entraba en trance
y a través de alucinaciones daba solución a los problemas de sus pacientes. Algo que se debe recalcar es que ella creía que estas visiones, como las llamaba, eran auténticos mensajes que el mismo Dios le enviaba. Frecuentemente aseguraba, por no decir que alardeaba, que había sido tocada por el dedo de Dios. El periodista Francisco Pérez Caballero, en su obra Dosier Negro, relata que Rosa engatusaba a sus clientes con verborrea y dudosas promesas, y que creía realmente que tenía poderes, y cada vez se sentía capaz de logros mayores. Aunque se avecinaban cambios en el mundo de la santería española, y en un mercado tan competido como el de Almanza, tendría sus repercusiones. Blanco cuenta que en España empezó a correr un rumor que afirmaba que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas de hermanos. Al enterarse de esto, y buscando más dinero, Rosa le pidió a su hermana menor, llamada Ana María, que trabajara con ella. Y así sucedió. Ana no hacía nada, porque no tenía ni la menor idea de este oficio, pero le dio al consultorio el prestigio, las ganancias y los seguidores nuevos que Rosa ambicionaba. Y en este momento entra a la historia una amiga y vecina de González. Su nombre era María Ángeles Rodríguez Espinilla, una mujer que sentía admiración por Rosa e iba seguido a pedirle consulta. Era una amorosa ama de casa, estaba felizmente casada con un hombre llamado Martín Toledo y juntos habían procreado 2 hijos, Daniel de 6 años y Mercedes de 5. Las fuentes hacen notar que tenía una debilidad. Era una persona muy manipulable, y esto fue detectado rápidamente por la curandera. Mientras más tiempo pasaban juntas, Ángeles se iba transformando en otra persona. Quienes han trabajado el caso afirman que Rosa era bisexual y sentía una gran atracción por su vecina. Por este motivo, comenzó a ponerla en contra de su esposo, asegurándole que Martín tenía un diablo dentro y que podría lastimarla en cualquier momento. Es de esta manera que la mujer comenzó a repudiar a su marido, a relegar a sus hijos, a frecuentar más a Rosa y se asegura que se inició una relación lésbica entre ambas. Pérez Caballero nos relata en su obra que Martín se quejaba amargamente de que aquella especie de sacerdotisa tenía absorbida a su mujer, y así era. Había terminado por convencerla de que su esposo estaba poseído por el mal, así que apenas hablaban y, por supuesto, no mantenían relaciones sexuales. Gracias a este triunfo, Rosa tuvo una nueva idea para aumentar mucho más sus ganancias. Si ya le iba bien a su consultorio porque un par de hermanas trabajaban en él, pues le iría mucho mejor si 2 pares de hermanas ofrecían sus servicios. Con esto en mente, convenció a Ángeles de que le llamara a su hermana María Mercedes y le invitara unos días a Almanza para poder proponerle la idea. Mucho se ha teorizado que esta decisión también se debió a que Rosa secretamente tenía la fantasía retorcida de que su hermana comenzara una relación con la hermana de su amante y que en algún punto sucediera algo entre todas. Son suposiciones no probadas. Lo cierto es que el 13 de septiembre de 1990 llegó Mercedes procedente de Valladolid y se alojó en la casa de su hermana. Convivió unos días con su cuñado y sus sobrinos, mientras Ángeles le habló maravillas de aquella mujer que podía curar cualquier enfermedad. El sábado 15, Rosa las invitó a cenar. Según las diversas crónicas, durante la velada González parecía no encontrarse bien. Relatan que hablaba de una manera extraña y entrecortada, además de actuar erráticamente. Al terminar de comer, las 4 mujeres se dirigieron a la casa de Ángeles. Ahí Rosa comenzaría a elaborar infusiones de las que el principal ingrediente era la planta conocida como beleño blanco. Esta hierba, si bien tiene ciertos usos farmacomedicinales, se debe de manejar con mucha precaución ya que es venenosa. El tipo de reacción que provoca varía en cada persona, dependiendo de infinidad de cosas como el peso, el sexo, la edad e incluso las condiciones climáticas del lugar en que crezca. Se usa mucho en homeopatía como calmante y los médicos la han empleado para tratar los síntomas de la epilepsia, el insomnio, los terrores nocturnos, la bronquitis, el delirium tremens, entre otros padecimientos. El principal riesgo es que en dosis elevadas se convierte en un poderoso narcótico que provoca graves alucinaciones, pérdida de la memoria y la sumisión extrema en la persona que lo consume.
Se tiene certeza de que los pueblos primitivos empleaban la planta como un fuerte afrodisíaco, siendo el principal elemento de los llamados filtros de amor. Volviendo al relato, las 4 bebieron la infusión y en poco tiempo comenzaron a tener fuertes alucinaciones y, acto seguido, sostienen relaciones sexuales entre ellas. De Ana se tienen dudas de si participó, pero al menos fue espectadora. A lo largo de la noche, Rosa González experimentó visiones y, hablando con una voz grave, les aseguró a sus compañeras que el mismísimo San Jerónimo utilizaba sus cuerdas vocales para darles mensajes. Llegó la mañana y las involucradas se separaron. Ana se fue a su casa. Mercedes parece que se quedó en el lugar. Mientras tanto, Rosa y Ángeles dieron una caminata por el campo con la intención de recolectar más hierbas para seguir preparando brebajes e infusiones. Al concluir la tarea, las 2 se dirigieron a la casa de la curandera. Subieron a la habitación matrimonial en donde consumieron los menjurjes y entraron en trance. Al poco rato, llaman a sus respectivas hermanas para decirles que se reúnan con ellas. Ana se negó rotundamente. Se desconocen sus motivos, pero se cree que la interacción previa se molestó con Rosa. Mercedes, por su parte, sí acudió al llamado. Subió las escaleras a la planta superior y, cuando se abrió la puerta de la recámara, se topó con una escena surrealista. Su hermana y la sanadora estaban totalmente desnudas y le decían incoherencias. Por ejemplo, Rosa le anunció radiante que ella y Ángeles en realidad eran Jesucristo y la Virgen María y que se iban a casar. Por alguna extraña razón, Mercedes no pareció sorprendida, incómoda o perturbada ante esto. Simplemente entró y se les unió. Ingirió del brebaje que le dieron y pronto las 3 mujeres comenzaron lo que para ellas debió de haber sido una especie de ritual. Cantaban, gritaban, lanzaban alabanzas y rezaban. De improviso, comenzaron a romper los muebles del cuarto, estrellaron los espejos, caminaron descalzas sobre los vidrios, orinaron y defecaron sobre la cama, vomitaron todo el sitio y se revolcaron en el piso. A las 3:30 de la tarde de ese domingo 16 de septiembre, Rosa súbitamente le informa a Ángeles que necesita hacerle un exorcismo, ya que, según ella, el espíritu que poseía a su esposo Martín estaba intentando hacerle daño. La curandera primero liberó a los hijos de Ángeles. No se nos explica si su madre fue por ellos o si les habló por teléfono para que se dirigieran a aquel lugar. Lo que hizo Rosa fue meterles 2 dedos en sus bocas. Con ellos arañaba bruscamente las cavidades hasta rasgarles la garganta y sacarles sangre, mientras les ordenaba con voz fuerte que aventaran el pato que tenían dentro, es decir, que vomitaran todo. Los menores estuvieron todo el día en aquel lugar. Mientras tanto, su padre Martín se hartó de esperar a su familia y a las 11 de la noche se trasladó hacia el número 4 de la calle Valencia. Ahí se topó con 3 mujeres violentas que querían impedirle el paso a toda costa. Él, en medio de insultos y bravatas, alegó que se llevaría a sus hijos, ya que al día siguiente debían levantarse temprano para ir al colegio. Con fuerza logró hacerse con los pequeños y los sacó de aquella casa. Intentó hacer lo mismo con su esposa, pero Ángeles se negó rotundamente a irse, por lo que Martín regresó a su casa. Al siguiente día, lunes 17, trató de nueva cuenta de llevarse a su mujer, y una vez más, las 3 se abalanzaron violentamente contra él y no le permitieron el ingreso a la morada. Al ver que su mujer no se separaría de Rosa, su esposo se supo derrotado y se alejó. Cabe resaltar que mientras todo lo que se ha narrado estaba desarrollándose, el esposo e hija de González se encontraban en esa misma casa. Afortunadamente hasta el momento, la pequeña Rosita no parecía haberse dado cuenta de que algo sumamente anormal estaba sucediendo. Quizás por más perturbadores que pudieran haber sido los sonidos que se escuchaban, la niña estaba tan habituada a lo que su mamá hacía que no se perturbó. En el caso de Jesús, todo lo sucedido lo retrata como un timorato. No había intervenido para nada ni una sola vez ante el desastre que se estaba suscitando, aunque pareciese que lo que pasó con Martín le indicó que podía ser quizás que la situación se estaba saliendo un poco de control. Se especula que en ese momento levantó el teléfono y llamó a su cuñada Ana y a su hermana Josefa para informarles que no sabía qué ocurría con las mujeres y que necesitaba ayuda.
En este punto, la youtuber de misterio Fish Fisher relata que a Rosa y a sus amigas les hablaron por teléfono y les pidieron que se reunieran con Jesús en el número 89 de la calle de la Rosa. Las mujeres estuvieron de acuerdo, algo de no creerse por su comportamiento hasta el momento. En la reunión, Rosa fue cuestionada fuertemente por sus familiares por su comportamiento de los últimos días. Ella les explicó que estaba llevando a cabo un ritual de exorcismo muy fuerte para poder liberar a ángeles, e incluso les pidió auxilio para lograr su objetivo, a lo que su familia accedió. En cambio, la mayoría de documentación indica que sí existió esta interacción, pero que todo se desarrolló en el domicilio de Rosa. Sus familiares le pidieron dialogar, y la sanadora los dejó entrar al dormitorio principal. La verdad desconozco cómo aguantaron el asco ante los olores y la inmundicia que ahí debía de haber. La sanadora les explicó lo de la supuesta posesión y procedió a liberar a su amiga. Entre cánticos, alabanzas y la ingesta de sustancias alucinógenas, al fin logra expulsar el mal que estaba dentro de Ángeles. Ella, con lágrimas en los ojos, agradeció a Rosa por haberla salvado. A lo que la sanadora, con la mirada totalmente perdida y con una voz extraña, le respondió: «Yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta». Con esta extraña respuesta, pareció que todo había llegado a su fin. Ana, Josefa y Mercedes se retiran del lugar. Solo quedaron Jesús, Rosy, Rosa y Ángeles. Ellas se encierran de nueva cuenta en el dormitorio principal. Se comenzaron de nuevo los cánticos, los gritos y los ruidos de cosas que se rompían. 10 minutos pasada la medianoche del martes 18 de septiembre, llegó Mercedes a la casa. Entró al cuarto donde estaban las otras y se reinició todo. Gritan, rezan, terminan con el resto de muebles, defecan, orinan y vomitan, se revuelcan por el suelo, rompen estampitas e imágenes religiosas, y mientras todo esto sucedía, Jesús y Rosy escuchaban. Pareció que finalmente el hombre había tenido suficiente y pretendió detener de una vez por todas aquella locura. Intentó entrar al cuarto forzando la puerta, y antes de lograrlo, fue atacado por las 3 embravecidas mujeres. Lo golpearon de tal manera que al finalizar le ordenaron que limpiara aquel desastre, lo que un atemorizado Jesús realizó mansamente. Cuando hubo terminado, le dieron una nueva orden: que despertara a Rosy y la llevara donde se encontraban. En este punto, cualquier padre normal habría sabido que todo aquello era peligroso y habría sacado a su niña de aquel lugar. Pero el acobardado y sumiso hombre, sin chistar, cumplió con lo que se le decía. Llevó a la pequeña y después se marchó de ahí. En cuanto se cerró la puerta, desnudaron a la niña, la hicieron meterse a la cama, la taparon con una sábana y se quedaron calladas a su alrededor. Rosa le repitió varias veces a su hija lo siguiente: «Duerme, Rosy, duerme». Después de un rato, así lo hizo. Sin embargo, en algún momento de la madrugada despertó sobresaltada por las sacudidas que le daba su madre. Rosa la sacó de la cama y la obligó a tumbarse sobre el suelo. La niña empezó a temblar violentamente por una mezcla de frío y miedo. Mercedes, al observar esto, se dirigió a Rosa y le dijo: «Si vas a quitar el mal, hacedlo ya, porque la niña no se encuentra bien». Al escuchar esto, Rosa montó en cólera y le replicó: «Maldita seas, el mal está dentro de ti». Y sin aviso, Rosa y Ángeles comenzaron a atacarla. La pateaban, le pegaban con el puño en el vientre, la rasguñaban. La curandera forzó sus dedos en la boca de Mercedes y no quedó satisfecha hasta que ésta comenzó a sangrar, asegurándole que el demonio había salido. Rosa se interrumpió. Se quedó callada, ya que una nueva idea se formó en su mente: que el demonio ahora se encontraba dentro del cuerpo de su hija. Es así que ordena a las otras mujeres que le ayuden, y juntas comienzan a pegarle a la niña. Las contradicciones entre la información surgen una vez más con lo que acontece a partir de este punto. Para empezar, hay fuentes que no mencionan esto que acabo de relatar. Solo se narra que la niña entró al cuarto. Además, se acusa que el padre de Rosy durante todo esto no intentó frenar a su mujer, aunque existe la contraparte que describe que al escuchar los gritos de su hija, Jesús se armó nuevamente de valor
e intentó irrumpir en la alcoba, pero una vez más las mujeres lo golpearon y él escapó. No se ponen de acuerdo si permaneció en la casa o si se fue del lugar. Otro punto de desencuentro es si las mujeres permanecieron en esa habitación o no, ya que hay crónicas que señalan que tomaron a la niña y la llevaron a su recámara. Ahí rompieron una de las dos camas individuales y con sus restos trabaron la puerta, aunque la versión más arraigada es la que informa que las mujeres siguieron en el mismo sitio. Al parecer sí pusieron los restos de algunos muebles para impedir el paso a gente que pudiera interrumpirlas, pero la puerta solo estaba cerrada por un pequeño pasador de 5 centímetros. Lo importante es que lo terrible inició en ese momento, cuando el reloj marcaba las 6 de la mañana del 18 de septiembre. Golpeaban a Rosie mientras insultaban, retaban y ordenaban al supuesto demonio que saliera de ella. Por alguna razón, la curandera tomó un frasco de colonia y lo vació sobre Ángeles. Ante el contacto con el perfume, la mujer comenzó a gritar como loca. «El mal me está entrando por debajo, me está entrando un aborto del diablo», mientras se agarraba el vientre y gemía de dolor. Rosa fue a ver qué ocurría. Tomó una toalla y la colocó entre las piernas de Ángeles. Al retirarla observó que había manchas de sangre. La mujer estaba teniendo su menstruación, pero para Rosa, que apenas había dormido, consideró entonces que ella había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla. Para sacarlo, comenzó a darle patadas y puñetazos en el vientre. Tratando de librarse del dolor y buscando que alguien más sufriera, Ángeles volteó a ver a la pequeña y gritó con más fuerza: «¡La niña tiene un aborto del diablo! ¡La niña está embarazada del diablo!». En ese momento, Rosa González ordenó a las otras dos que sujetasen a su hija para poder extraerle a Satanás. Mercedes y Ángeles obedecieron. Toman a Rosita por los brazos y la recuestan sobre la cama. Inmediatamente Rosa le abrió las piernas y metió un dedo, después varios, y finalmente la mano entera en la vagina de su hija. La enloquecida mujer arañó, hurgó y rasgó en su afán de sacar la semilla maligna que la niña llevaba dentro. Ella gritó de dolor y sangró incontrolablemente. Rosa, en su demencia, procedió a hacer palanca con los brazos e introdujo ambas manos en Rosie, provocando con esto la ruptura del tejido que separa los genitales del ano. Procedió a extraer y arrancar por partes las vísceras de la menor. Perforó el cuello del útero, sacó la matriz, después los ovarios, y extirpó pedazo a pedazo los intestinos. En medio de su terrible agonía, la pequeña Rosie solamente podía rogar en una voz cada vez más débil: «Mamá, acaba pronto. Mamá, por favor». Rosa continuó sacando los órganos y lanzando alaridos de «¡Gloria a Dios!» y «¡Sal, cabrón!». En cada ocasión que lograba arrancar un pedazo, lo observaba y anunciaba que se trataba de un nuevo demonio. «Uno y otro demonio. Esto es un nido». Rosa Fernández González se desmayó pasados 3 o 4 minutos de esta tortura. Debido a la pérdida de sangre, sufrió un shock hipovolémico que le provocó la muerte. Su fallecimiento no detuvo a su desquiciada madre. La curandera siguió con su trabajo y, cuando finalmente se sintió agotada, ordenó a Ángeles que continuara la tarea de extraer demonios. Todo este abominable acto tuvo una duración de entre 25 a 30 minutos. Los médicos forenses que posteriormente le hicieron la autopsia a Rosie informaron perplejos que después del acontecimiento, los únicos órganos de la cavidad abdominal que no habían sido afectados fueron el vaso, el estómago y el hígado. El resto habían sido extraídos mediante la evisceración manual. Con los despojos de los órganos, formaron en el suelo 3 montículos pequeños. Les insertaron pedazos de santos y estampitas y, sin más, bailaron alrededor de ellos mientras cantaban. A las 9 de la mañana, cuando una siniestra calma cayó sobre aquella casa, Jesús y Ana golpearon la puerta hasta que la sacaron de sus goznes. Al ver lo que había dentro, el hombre salió corriendo de su hogar y dicen que fue a pedir ayuda a un vecino. Ana, por su parte, se quedó helada y sin poder reaccionar. En ese instante, Rosa, Ángeles y Mercedes se abalanzaron sobre ella y la golpearon de manera brutal. La curandera estaba convencida de que si sacaba los ojos a su hermana y los posaba sobre el cadáver de su hija, ésta podría resucitar. Ana de alguna manera logró que sus atacantes no cumplieran su objetivo.
En ese momento se escucharon las sirenas de la policía municipal y de los servicios médicos, lo que causó que el trance de las mujeres se rompiera y pareciera que se dieron plena cuenta de lo que habían hecho. Mercedes permaneció en la habitación, mientras que Ángeles y Rosa salieron de la casa y escaparon por rumbos diferentes. Al ingresar los policías y los paramédicos se quedaron sin aliento. No dieron crédito a lo que sus ojos estaban contemplando. La cantidad de sangre, la suciedad, las vísceras, el estado del cadáver y los olores hicieron que los presentes comenzaran a vomitar. Esposaron inmediatamente a Mercedes y se inició la persecución de las otras dos. A Rosa la prendieron en un bar en el cual se metió y había intentado ocultarse detrás de la barra. En el caso de Ángeles se dio una persecución policíaca, ya que ésta llegó hasta la carretera, en donde un conductor al verla se detuvo creyendo que había tenido un accidente. La mujer, sin pensarlo, lo atacó y le robó el vehículo. Los gendarmes las llevaron a la prisión para esclarecer el caso. Mercedes, en calidad de detenida, tuvo que ser trasladada a un nosocomio, en donde les contó a los médicos y enfermeras que había sido atacada por fuerzas malignas, pero pidió de favor que no la curaran, ya que Santa Lucía se encargaría de ello. A la mañana siguiente, 19 de septiembre de 1990, tuvo lugar el velorio de la pequeña Rosy. Numerosas personas acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio, mientras un desconsolado Jesús Fernández Pina lloraba y se jalaba de los cabellos. Juraba ante todos que él había hecho todo lo posible por salvar a su hija, pero que la puerta estaba trancada. La población de Almanza no fue muy empática con él. Criticaban su blandenguería y su nula reacción. Le echaban en cara que no fue capaz de llamar él a la policía desde el comienzo. Además, se corrió la versión que durante todo lo acaecido se la pasó escondido en el cuarto de su hija, y que ahí es donde fue encontrado por las autoridades. Los medios de comunicación atiborraron la pequeña localidad buscando exclusivas, entrevistando a todo mundo, en pocas palabras, haciendo un show. Pocos días después del homicidio, Martín Toledo declaraba ante el medio La Tribuna que la culpa de todo era de la curandera. Dijo: a mi mujer la inició Rosa González Fito en la cosa de la curandería hace 4 meses. Añadió además que su esposa siempre había estado obsesionada por el ocultismo y que tan solo 2 días antes del asesinato había encerrado a sus hijos en una habitación con la intención de llevar a cabo las mismas prácticas espirituales. Parece ser que en España, al igual que en México, la justicia es pronta y expedita, por lo que hasta el 22 de enero de 1992 la audiencia de Albacete juntó las pruebas suficientes para llevar a cabo el juicio contra las asesinas de Rosa María Fernández González. Fue, de nueva cuenta, un espectáculo mediático. El juicio fue televisado y salieron infinidad de notas con diferentes versiones que circulaban en los noticieros. Los titulares calificaban a las responsables de satánicas y de brujas, nada más alejado de la realidad. El caso más bien sería una ominosa mezcla entre catolicismo malentendido, santería ridícula y mucho consumo de sustancias alucinógenas. En la vista oral se le dio mucha importancia a los testimonios del padre, Jesús Fernández Pina, y al de la tía materna, Ana María González Fito. Cabe resaltar que en un inicio, los dos fueron procesados por el delito de comisión por omisión, mas fueron exonerados y se les convocó en calidad de testigos. Por su parte, Rosa González Fito y María Ángeles Rodríguez Espinilla no dieron ninguna declaración durante el juicio, ya que argumentaron no recordar nada de lo sucedido de aquel 18 de septiembre. De hecho, afirmaron que los recuerdos más cercanos y que estaban muy borrosos eran los de la noche del 15 del mismo mes. En cambio, María Mercedes Rodríguez Espinilla sí dio su versión de los hechos. Describió cosas como que Rosa comenzó a hablar como San Jerónimo y luego le cambió la voz y habló como nuestra madre fallecida. Aseguró además que el día del crimen, Rosa estaba toda mojada y tenía en las manos un cuadro de la Virgen. Me dijo que pasara. Rosa bajó desnuda la escalera y nos dijo que nos quitáramos las prendas negras. Por indicación suya, caminamos sobre las baldosas negras del pavimento para ahuyentar a los espíritus malignos y entre rezos destruimos los muebles. En otro momento, describió que, después,
María Ángeles dijo que le había venido un aborto del diablo y empezó a sangrar por la vagina. Como María Ángeles había abortado, Rosa dijo que su hija estaba embarazada del diablo. Sujetaron a la niña entre las dos y su madre le metió la mano entre las piernas para sacar engendros del diablo. Agregó que aquel día habían atrancado la puerta del dormitorio, que tumbaron a Rosy en la cama y también que comenzaron a romper estampitas, clavar agujas en un muñeco y a orinar en el suelo mientras entonaban cánticos. Durante la madrugada del ritual, aseveró que Ángeles y Mercedes repetían una y otra vez que la niña tenía dentro la espada del mal. Declaraciones que corroboró años después en una entrevista para un programa. Eso sí, en todo momento alegó su inocencia. Afirmó vehementemente que ella siempre ayudó a la pequeña. La apoyó hablando cara a cara con ella mientras le retiraban los demonios. Le dio ánimos en todo momento para que pudiera soportar el dolor. Y más importante aún, cuando vio que su mano se había puesto blanca y fría, cumplió con avisar a Rosa que la niña estaba mal. La curandera entonces le respondió que tuviera calma, que todo estaba bien, que solo era una catalepsia, pero que se recuperaría al quedar libre. De manera sorpresiva, a pesar de los relatos de los testigos, de las increíbles declaraciones de una de las acusadas y de las pruebas visuales y médicas, la Fiscalía de Albacete aceptó el alegato de la defensa en el que solicitaban que se considerara a sus clientes de inimputables debido a que en el momento de los hechos sufrían un estado psicótico grave con enajenación mental. Como han apuntado diversos autores que han estudiado este caso, es imposible que 3 mujeres, que hasta ese momento no habían presentado ningún problema mental, sufrieran de enajenación mental al mismo tiempo. Si bien es cierto que estudios recientes señalan que podrían haber tenido algunos problemas, sigue siendo sospechoso que 3 personas se coordinen para esto. Rosa y Ángeles fueron forzadas a ser internadas por un periodo no especificado en un centro psiquiátrico. Mercedes no sufrió un destino tan drástico, ya que se consideró que no participó activamente en los hechos. Finalmente, en febrero de 1992, las 3 fueron formalmente absueltas de los cargos de parricidio, asesinato y lesiones contra Rosa Fernández González. Lo poco que se sabe de los involucrados en este caso es que, por ejemplo, Ana María, la tía, salvó sus ojos, pero, si bien es cierto, su retina resultó muy dañada debido al ataque que sufrió. Jesús, el padre, siguió viviendo en Almanza, pero evitaba, no sé si siga vivo, salir de su casa debido al desprecio que recibía por parte de la comunidad. María Mercedes regresó a radicar a Valladolid, mientras que su hermana María Ángeles se mudó a Valencia. Rosa es la que se encuentra en paradero desconocido, viajando de una ciudad a otra. Los habitantes de Almanza, después de escuchar este veredicto, le prometieron que si osaba regresar, la iban a linchar. Ha salido ocasionalmente en programas de televisión en donde cobra por hablar. En ellos ha expresado que está hastiada de que se le mencione cada cierto tiempo en programas que tratan sobre casos criminales. Pero no me crean a mí, mejor escucharla de viva voz. Yo ya cumplí, por llamarlo de alguna manera, con la sentencia que me pusieron. Y quisiera que me dejaran seguir viviendo. Por lo menos viviendo. Un poco en paz. Porque cada 3, 4, 5 años, cuando hay algún programa de algo, enseguida estoy ahí. Supongo que tendrá que ser así, pero no es justo. Es que no sé lo que pasó. Me he arrepentido, me he preguntado por qué. Muchas veces. Pero es que no lo sé. Y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo. Y con estas declaraciones
es con lo que yo cierro este caso del exorcismo de Almanza. Este terrible asesinato sigue viva en la memoria de su comunidad. Nadie habita la casa en donde sucedió todo, pero se puede encontrar, todavía está de pie. Alguien, no sabemos quién, pintó en su fachada una cruz invertida. Si llegaste hasta este punto, te lo agradezco enormemente. Si te interesan más temas referentes a crímenes, asesinos seriales, cuestiones paranormales, historia, leyendas o mitos, puedes consultar algunos de los programas en este proyecto. Lo encuentras como La Clio de Guanatos en diversas plataformas. Reiterando una vez más el agradecimiento, pasa buen día, tarde o noche. Hasta luego.